Buenas noches, bienvenidos de nuevo a sus hogares aquellos que salieron fuera durante la Semana Santa. Estoy seguro que todos tuvimos un tiempo maravilloso de fervor religioso, de dedicación y de descanso en estos días, pues en los cuales nos entregamos a vivir la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Qué bueno que ya están todos de regreso. A solicitud de muchas personas que no pudieron ver nuestro programa del domingo anterior, hoy lo estamos repitiendo. En él hablamos sobre cómo el juicio de Jesucristo fue de los más injustos que han habido en la historia, pero de cómo también nos abrió también el camino en ese campo para que hubieran cambios fundamentales que hoy garanticen mejor los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo que sean acusados en una forma injusta. Vamos a nuestro programa. Hoy en este programa de esta noche vamos a enfocar uno de los aspectos importantes de este hecho histórico, porque aparte de los aspectos religiosos, aparte de los impactos sociológicos, también existe una gran parte de lo que es el aspecto judicial, el aspecto legal de lo que fue en este proceso, que muchas veces se queda un poco aparte, pero como veremos adelante, aún sigue teniendo una vigencia importante. Tengo el gusto hoy de dar la bienvenida al licenciado Mauricio Berreondo. Él es un abogado penalista, experto en derecho internacional y experto también en derecho comparado. Y ustedes se dirán, bueno, ¿qué van a hablar hoy, este día, el licenciado con el doctor en este día especial de Semana Santa? Pero como lo mencionaba al principio, se ha comentado, hay muchísimos libros, muchísimos estudios en los cuales se habla de que el proceso contra Jesucristo fue uno de los procesos o el proceso más ilegal que ha existido en la historia. Obviamente todos los días se siguen cometiendo ilegalidades, obviamente se siguen cometiendo injusticias, pero qué mejor que irnos directamente con el licenciado Berreondo y platicar sobre este tema. Bienvenido, licenciado, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío, doctor, gracias por la invitación. Bueno, pues a usted. Licenciado, yo decía en un momento que el juicio contra Jesucristo fue de los más injustos e ilegales de la historia. ¿Por qué es que yo estoy diciendo esto? ¿Cómo puedo yo cimentar mis palabras, aunque ha sido cimentado en muchísimos documentos a lo largo de la historia? Pero ¿usted cómo lo mira? Bueno, realmente el juicio de nuestro Señor Jesucristo, efectivamente hubieron muchas ilegalidades, no tomando como base las normas jurídicas actuales, sino tomando como base las normas jurídicas que en aquel tiempo existían en la época en la que los judíos pues estaban, llamémoslo así, gobernados por el Imperio Romano. Habían dos leyes o dos normas principales, la ley judía, por la cual lógicamente se normaba al pueblo judío, y estaba también la ley romana, que era la que se implementaba en un momento dado hasta ciertos aspectos en cada uno de aquellos territorios que en un momento dado invadían o eran tomados, llamémoslo así, por asalto el Imperio Romano. Por lo tanto, si nos basamos a todos esos aspectos, tanto históricos de lo que está escrito en la Biblia, algunos otros documentos históricos que se han encontrado desde 1954, pues sí podríamos decir en esencia que hubo muchos vicios en ese proceso o en esos procesos, como dicen algunos autores actualmente. Usted mencionaba muy bien de que, bueno, el Señor Jesucristo es judío, era de Galilea, pero que esto estaba bajo la jurisdicción de Roma. Entonces, cuando a él lo detienen, ¿cuáles son, digamos, de qué lo acusan exactamente? Y, por ejemplo, ¿cuáles son esos puntos claves en los cuales se cometieron actos injustos? Hay algo muy importante. Cuando uno mira una película, uno respeta lo que uno vio
o que redactó en un momento dado un director. Pero si uno lee la Biblia y las leyes que existían en aquel tiempo y que todavía están vigentes de la ley judía, era completamente distinto. La ley judía establecía, está la ley que le llaman Misna o Mishnah, está también la Torah, que son los famosos 5 libros que están en el Antiguo Testamento, redactados por Moisés según la tradición, y estaba la Mishnah, que era una tradición oral, venía desde que se fundó, llamémoslo así, el pueblo judío. Esa tradición oral tenía claramente establecidos ciertos lineamientos. Uno de los esenciales de la Mishnah o Mishnah era que no se podían hacer detenciones, sino era de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, que era el momento en que se denominaba el día judío. Y eso pues está establecido en la Biblia, que la detención fue en un momento dado al filo de la medianoche. Eso fue la primera ilegalidad. Cuando se captura o se detiene al Señor Jesucristo, es hecho por los soldados, está en la Biblia también, no lo define muy bien, básicamente dice, fue detenido por unos soldados, o llamémoslo así, los de seguridad, pero eran del templo, porque solo portaban lo que eran unos palos y garrotes. Y de hecho, hay algo muy, muy particular. Hubo uno de los discípulos de Cristo que reconoció a uno de los del templo, que era servidores del templo, y está de que con la espada le quitó una oreja o parte de la oreja. Si eso hubiera sido a un soldado romano, ahí mismo es detenido también uno de los, el que provocó esa circunstancia. Por lo tanto, la segunda, llamémoslo así, ilegalidad, porque está establecido también en el Mishnah, es que todo detenido, que es de las 6 de la mañana a 6 de la tarde, debe ser llevado a la parte del templo donde estaba el Sanedrín. Y eso no fue así, sino que fue llevado donde estaba Anás, que acababa de dejar el cargo, llamémoslo así, como gran sacerdote del Sanedrín. Eso fue una gran ilegalidad. Algunos lo consideran como un juicio más, aunque yo lo consideraría en este momento como un interrogatorio extrajudicial. Claro, porque se habla de 2 juicios, pero hay otros estudios y otros analistas que hablan de que en realidad fueron 6 juicios, 3 de la parte de la ley judía y 3 de la parte de la ley romana. Pero digamos que Jesús es llevado aparentemente lo que va contra lo que era usual en horas de la noche, ante un consejo que no se reunía en horas de la noche. Entiendo que el Sanedrín tiene 2, el gran Sanedrín, que son 73 miembros, y el pequeño Sanedrín, que son 23. Ahora, entiendo también que este cuerpo, pues que era formado por gente notable, no tenía la autoridad para decretar la pena de muerte, menos en horas de la noche. En todo caso, debe ser hecho durante el día. ¿Es así? Sí, afirmativamente. Ahí hay varios aspectos. Primero, que la Mishnah dice e indica claramente desde siglos antes de la época de Jesucristo, que debía de ser, habían 2 tipos de penas o de jueces del mismo Sanedrín. El conformado por 23 jueces del mismo sacerdote del Sanedrín, que era para todos aquellos procesos denominados civiles o de penas no denominadas de muerte. Pero ellos le llaman procesos de muerte, y los procesos de muerte tenía que ser el 100% de los jueces o sacerdotes del Sanedrín, que en este caso eran 73. Y para poder ser los 73, establecía 3 aspectos o 2 aspectos bien puntuales. Uno, que alguien blasfemara contra Dios, Jehová o Yahvé. 2, que en un momento dado
se hiciera pasar por profeta y era un falso profeta y se demostrara en el juicio. Y 3, en contra de uno de los mismos sacerdotes del Sanedrín.